Bueno, pero tenemos que Tomá la mostrarlo. bandina en lugar de vino. Snack, Lo presentamos a José 6,9%. Luis Espert, ¿te parece? Porque te salía de la vaina, quería hablar. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, buenas noches. Buenas Hola, noches. José Luis. ¿Cómo estás, José Luis? Usted decía, deja el vino y toma la bandina que va No, Claro, claro. ¿Vos estás más flaco? voy en ¿Estás este camino, haciendo- pero no voy todavía. ¿Estás no haciendo llegué. dieta, José Luis? ¿Eh? ¿Estás más delgado? Hablando Sí. de... Me descolocó Laura Di Marco por la En inflación. realidad, ¿Estás en realidad ajustando? No, pero está más estaba delgado. gordo como un pavo hace un año y volví a alguna normalidad. Te sienta bien el triunfo electoral, o a menos que te estés ajustando por la inflación. Damián, No, los que bajaron fueron snack 6,9%, puré 2,9%, enlatado de pescado 2,7%, crema de leche 1,4% y lavandina 0,7%. ¿Cuánto proyectó el relevamiento de expectativa de mercado del Banco Central de la República Argentina? Inflación para este 2022 casi 55%, 54,8%, subió casi 2,7 la expectativa de inflación para este año, al menos en los datos que se dieron a conocer en el día de hoy. Preocupante dónde estamos y lo que se viene. bueno, nosotros vamos a preguntarle a José Luis Espert cómo hacemos para este barrilete que es la inflación, traerlo a la tierra, por empezar. ¿Miro ahí o ustedes? Mira donde quieras, no hay problema, pero podés empezar Bueno, por nosotros. a ver, arranquemos primero por los números que trajo recién Damián. 4% en los primeros 2 meses. Anualizás esos números, estás en 60%, sin ajuste de tarifas, sin devaluación, Claro, esto es un punto importante lo que... con controles de precios. O sea, la inflación de este año, yo te diría 60% de piso y no me extrañaría que llegamos al 100%. Vos sabés que a mí Willy Cohen me enseñó que la inflación reprimida, como acaba de decir José Luis Espert, es como un pebete. Vos lo apretás y baja, pero cuando sube, sube más que el nivel original que tenía. Y es Yo no lo posible descartaría. es posible que pase. Por eso yo creo que para ser responsables y no la payasada que ha hecho hasta ahora el ministro Guzmán, cada vez que tuvo que hablar del acuerdo con el fondo, yo le pido al gobierno encarecidamente, al presidente. Al gobierno le hablas ahí, ¿ves? Ahí, al En esa presidente cámara, le pido, sí. señor presidente, por Claro. favor, convoque a extraordinaria ya para tratar el acuerdo con el Fondo Monetario, porque así como lo ha tratado hasta ahora el ministro Guzmán, es una falta de respeto y Argentina este año tiene que pagar cerca de 20.000 millones de dólares al fondo que no los tiene. ¿Por qué es una falta de respeto para vos? Porque no ha presentado un solo número, vive hablando que tiene una discrepancia fundamental con el fondo en el sendero de ajuste fiscal y no dice cuál es la diferencia. No dice ni cuál es el sendero del gobierno, ni dice cuál es el sendero del fondo. A ver, un acuerdo con el fondo son números, no es zaraza como le gusta a Guzmán. Entonces acá hay que discutir en el Congreso, como corresponde de acuerdo con la Constitución, artículo 75, donde están las atribuciones del Congreso, hay que discutir en el Congreso el acuerdo con el fondo, pero no por esa ley que sacaron el año pasado, creo, sino porque los incisos 4 y 7 lo marcan de la Constitución. Es un mandato constitucional que la deuda se discuta en el Congreso y convoque a extraordinarias, repito, porque estamos en una situación muy delicada y lo veo muy, muy responsable el ministro Guzmán en esto. José Luis, ¿cómo? Bueno, ¿Cuánta gente que tengo no, acá? Laura, ¿cuánta gente? Arrancamos ¿Cuánta con gente? Laura, Que no seguimos sí, con sí. Damián y yo también Despacio, levanto la despacio. mano. Sí, despacio. Yo también quiero preguntar. No, quería preguntarte la pata política, ¿no? Hoy hablábamos más temprano en el programa, Alberto Fernández asumiendo la presidencia de la CELAC, que es un foro prochavista, el canciller de Cuba hablando de una deuda ilegítima que había heredado Alberto Fernández. ¿Cómo pega eso en plena negociación del acuerdo con el fondo? No, bueno, eso es lo que le está diciendo, que el escenario de un default con el Fondo Monetario ya no tiene una probabilidad cero. Vos me decías hace un año, Argentina puede exportar al fondo, mirá, le digo, ¿cómo es prenderte fuego globonzo? Creo que no. Ahora, hoy la probabilidad de un acuerdo de un default con el Fondo Monetario ¿Por, ya esta, no es cero. ¿Por esto? No, no esta por esto, movi- por todo. Sí, cuando un ministro de Economía... a ver, en marzo vencen cerca de 3.000 millones de dólares. Ujú. O sea, de marzo, si en enero no hay sesiones y arrancan en febrero, estamos a 40 días de Bueno, es tener que pagarle al fondo o no una- pagarle al fondo. es una posibilidad. Damián, Quiero el manual de José Luis Espert de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Te tenés que sentar vos a negociar con el fondo. Sí. ¿Qué le planteás? ¿Déficit fiscal? ¿Inflación? ¿Tipo de cambio? ¿Cómo lo corregís? ¿Qué tiempo? Primera, a ver, el acuerdo con el fondo quedaría adentro de lo que sería el programa de gobierno de Avanza Libertad, el espacio político nuestro, ¿no? ¿Y cómo sería en términos para que Bueno, el televidente lo entienda? Es
Si yo te bajo a los productos crediticios del fondo el programa de Avanza Libertad, es un acuerdo de facilidades extendidas. Es un acuerdo a largo plazo 10 años. con grandes reformas estructurales del mercado laboral, del Estado, de rebaja impositiva, de apertura de Argentina al comercio. Eso no se va a dar. Bueno, está bien. Vos me decís cuál Eso no sería se el va a dar. programa. Es Pero ese. el ¿Cómo fondo lográs tampoco que lo los pide, ¿eh? sindicalistas, por ejemplo, los que se reunieron con Está bien, pero Guzmán, esperá. Yo le acepten respondo eso? la pregunta. Pero para Claro. José Luis, el fondo no lo pide eso tampoco, ¿eh? No, un acuerdo de facilidades extendida te lo va a pedir. ¿Sí? Federico. Viniendo un poquito a lo doméstico, José Luis, ayer estuvo Javier Milei acá y él, por ejemplo, renunció a su dieta o la va a rifar, a sortear. ¿Cuál es tu punto de vista sobre eso? ¿Vos vas a sortear tu dieta No, o no? no. Bien, bueno, No, yo Si la por mi sorteás, trabajo- avisás y nos inscribimos todos. Claro. ¿Cómo? Si la sorteás, avisás. No, no, a ver, yo respeto, como buen liberal, respeto las decisiones de todo el mundo en todo sentido, por tanto respeto la decisión de mi ley, pero no, yo por mi trabajo cobro y voy a cobrar por mi trabajo. Tal cual lo marca, dicho sea de paso, la Constitución, artículo 74, donde dice que los diputados y senadores recibirán por sus servicios un pago con cargo a los gastos del Tesoro Nacional. Y la inteligencia de los constituyentes del 53, porque esto viene desde 1853, cuando escriben el artículo 74, fue justamente tratar de, ¿cómo te diría?, blindar a los diputados o senadores de la corrupción, ¿no? O sea, que reciban un pago de las arcas del Tesoro Nacional, en definitiva, de los contribuyentes. Pero Yo, por ejemplo, ¿te corromperías si no cobraras una dieta, por ¿Cómo? ejemplo? ¿Te corromperías si no No, cobraras no, una no, dieta? no, pero te quiero decir pero que la quizás- inteligencia de los constitucionales del 53 fue esa. Bueno, piensan mal, en principio. Bueno, No, no, era la ¿cómo no? idea. No, pero si Era un la idea. diputado y un senador no cobra por su trabajo, Claro. Claro. hay que sospechar cómo vive esta persona. No, Entonces, lógico, la lógico. inteligencia del constituyente fue esa. ¿No te sentís parte de la casta por cobrar? No, para nada, para nada. Yo siempre cobré por el trabajo que Además, hice. a ver, Yo no, Milei- a ver, Avanza Libertad no se está tomando vacaciones porque está trabajando en muchos proyectos de leyes. Yo estoy pidiendo ya al gobierno que convoque a extraordinarias para discutir el acuerdo con el fondo. Estamos trabajando durísimo. ¿Por qué no cobrar por entiendo que el eso trabajo? podría ocurrir en febrero. Un comentario con respecto a lo de Milei. Obviamente que Milei puede donar su dieta, hacer lo que quiera, pero tampoco está mal que la gente que trabaja cobre un sueldo, ¿no? Para nada. El tema es que tiene que trabajar correctamente y quizás ahí hay un pequeño o gran, en realidad, déficit de algunos políticos. José Luis, quiero charlar ahora de otro Sí. tema que tiene que ver con la economía. Está en comunicación con nosotros Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina, porque en realidad los empresarios están muy preocupados por la economía del país, pero también por lo que tiene que ver con los contagios, con la Omicron, con el nivel de ausentismo que es muy alto. Entiendo que hay servicios que se están prestando con dificultad y que incluso podría haber problemas en la producción. ¿Qué tal, Funes de Rioja? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto, buenas noches, encantado de saludarlo. Igualmente, ¿qué está pasando concretamente en la industria? Y le pregunto desde el punto de vista del usuario, ¿podrían llegar a faltar algún tipo de producto porque se interrumpe la producción porque hay mucha gente contagiada? Bueno, vamos a no ser tremendistas, arrancamos Como usted quiera. donde estamos. Y estamos en que siempre en la última semana del año y la primera del año siguiente tienen un índice de ausentismo un poco mayor. Esto es tradicional. Además, en enero normalmente arrancan vacaciones con parada de planta. Ahora, lo que nadie tenía en la cabeza es que apareciera el Omicron. ¿Qué está significando el Omicron? Realmente en la industria hemos lanzado una encuesta. Tenemos 120 empresas encuestadas en todo el país por un lado y por otro un sector importante como para tener un cuadro, una primera aproximación de estos días. ¿Qué es lo que está ocurriendo? En primer lugar, el que está con COVID está con COVID. Ahora, ojo, lo que estamos viendo en el Gran Buenos Aires, en el Gran Córdoba y en el Gran Rosario, pero sobre todo en el Gran Córdoba y en el Gran Buenos Aires, es que son muchas más las burbujas afectadas en la organización de trabajo que pusimos a partir del 20 de marzo del 2020 con los protocolos de seguridad para trabajadores esenciales que después se amplió a toda la industria. Entonces, ¿qué ocurre? Si a uno le tocan varias burbujas, el primer problema que tiene es que tiene que alterar esos equipos de trabajo. En segundo lugar está el tema de los contactos de estrecho. Y también lo voy a precisar. ¿Con qué datos estamos?
estamos con un 7,5% de ausentismo, excluido el tema vacaciones. Así que es un 7,5 más las vacaciones. Ahora, se ha duplicado por lo menos la tasa de ausentismo y en estos lugares de muy alto voltaje de contagio, entre contagiados y contactos estrechos, llegamos hasta el 20% de ausentismo. ¿Qué es lo que más preocupa a la gente? Hombres de recursos humanos y a la continuidad de la producción. Ha habido algunas paradas de líneas, sí. De plantas, todavía no tenemos información. Pero de líneas de producción, sí, por el sobresalto, sobre todo en estas últimas 72 horas, con este pico que se lleva puesto no solamente a los de COVID, sino los contactos de estrecho. Damián. Sí. Funes de Rioja, hoy hablaba con una persona encargada de seguridad e higiene en una empresa y me decía que estaba muy, digamos, difícil diferenciar qué era contacto estrecho para la propia empresa, pero también para el empleado, porque la verdad que es bastante ambiguo en muchos casos, no saben si el ausentismo es porque sí, bueno, estuve en un lugar, pero no sabe si es contacto estrecho o no, o sea, si estuvo más de 15 minutos a 2 metros de distancia y sin protección, o en definitiva quería faltar y tomó como Puede decir que excusa se hace el rato. Y sí, eso es lo que Hay de todo en la viña del Señor, pero ¿qué criterios objetivos han establecido algunos países? Por ejemplo, Uruguay, Brasil y México dicen que el contacto estrecho, que tiene la doble vacuna, ya tiene las dos vacunas que lo cubren, más que es asintomático, es decir, no tiene ningún síntoma que está evidenciando el problema, y se le hace un test rápido y da negativo, ese está en condiciones a priori, en principio, de trabajar. Vuelvo a decir, sin síntomas, doble vacuna y test rápido negativo. ¿Por qué? Porque si no, los tiempos que van de 5 a 14 días, según las provincias, etcétera, esto lo que puede llevar, sí, a situaciones muy críticas. Por eso, Funes de Pablo, lo Rioja, que quería sí. ser muy claro es, estamos con un estrés muy fuerte en la industria, con esta situación. Por otro lado, no sabemos cuál es el horizonte. Si esto es la semana que viene, ya empieza una tendencia fuerte a la baja, o si continúa. Y tercero, lo de los contactos estrechos tiene, como bien han señalado ustedes, este carácter expansivo, que hasta es de tipo psicológico. Yo pienso que estuve relativamente cerca y entonces digo, bueno, me tengo que cuidar. Ahora, ¿justifica o no ese cuidado? Y por eso es bueno, y esto nosotros lo hemos hablado con el gobierno, nosotros creemos que el tema de los autotest es una contribución importante en este momento. Queremos hacer los test en fábricas. Hoy a propósito le cuento a la gente que vamos a mostrar cómo se usa un autotest. Yo por otra parte no lo sé. Ahora le vamos a preguntar a José Luis Espert qué piensa de todo esto, pero primero tu consulta, Laura. Sí, no, quería consultar, recién lo estaba escuchando sobre la cantidad de ausentismo, el porcentaje, y estaba pensando en el 2020, cuando no había vacunas, en plena pandemia, que había industrias que no registraban contagios porque aplicaban el protocolo, por ejemplo, la industria de la alimentación. Mi pregunta es, ¿qué pasó? ¿Se relajó el protocolo? No, el protocolo no. El tema es las festividades, las reuniones, contagios internos en planta realmente no se están denunciando. Es decir, vienen contagiados. Lamentablemente, todo este tipo de eventos sociales tienen un poder expansivo muy grande desde el punto de vista del contagio. Así que cuando llegan ya o denuncian que están con COVID o denuncian que fueron contacto estrecho. Pero el contacto se produjo afuera de la planta. Y porque han aparecido, digamos, vertiginosamente en estas horas, después de los feriados de Navidad, pero más que nada del feriado de Año Nuevo y etcétera. Claro. Daniel, le agradecemos muchísimo el contacto. No faltaba más, ha sido un gusto. Igualmente. José Luis, ¿hay que hacer algo distinto con esto? ¿Qué podemos resolver para que la economía no resulte golpeada? Porque la economía argentina no aguanta más, creo yo. Bueno, acá Guarda Funes de Rioja ya dijo que algunas paradas hay, ¿no? O sea que esto Sí, ya claro, la hay línea actividad- parada, la línea de actividad le está producción está pegando. parada. O sea, 4%, como decía el presupuesto 2022, no vamos a crecer, pero de ninguna manera. Mira, la falla de siempre de este sistema ha sido el no testear de manera masiva. Ahora parece.
que va a haber test masivos. Bueno, eso debería haberse comenzado en marzo del año pasado. Todo el mundo, con 2 dedos de frente, le pedía testeen de manera masiva, testeen y testeen. Cuando apareció la vacuna, vacunen. Cuando había que testear, no testearon. Cuando había que vacunar, privilegiaron la relación con Rusia, vacunatorio VIP, ¿me entendés? Hacen todo mal. Ahora Claro. aparecen los test cuando tenés 100.000 contagiados por día. José Luis, quiero hacer un repaso por tu carrera reciente en Twitter. A ver, Ajá. vamos a nos Te vas a metemos divertir en y el vas a tuit. hacer divertir a los... Pensar que tenemos a un doctor en economía acá y le revisamos el Twitter. Te contesto así porque como buen cobarde... Ah, bueno, a ver, voy a Epa, tratar epa, epa. de entonar correctamente. Te contesto así porque como buen cobarde me bardeás, pero me tenés bloqueado. A ver, conservador, creo que cada uno tiene derecho de hacer de su vida, tengo miedo cómo termina esto, su cuerpo y sus deseos lo que quiera. Autoritario, nací en 1961 y jamás participé de nada que atentara contra la democracia. Ahí Estás sigue, contestando Sí, a sí, Fernando A Fernando Iglesias. Iglesias. Bueno, no sé si sigo leyendo. sí. Ustedes Y no- lo sigue, pero bueno, no sé, ya está. Y forman ya parte pasó. más o menos de la misma constelación ¿Pero no te ideológica. llevas bien ¿no? con Fernando? Ayer dijo Fernando Iglesias ¿La estuvo. misma constelación ideológica? No, para. Bueno, ayer estuvo. Nada que ver, ¿eh? Bueno, Nada que ver, ayer nada que estuvo. ver. ¿Cuándo fue? Anteayer. Estuvo Yo soy liberal de Vos toda la sospe- vida. Bueno, vos sospechás que sos un falso Él liberal. dijo. ¿Eh? Para Vos un sospechás que cachito. es un Él falso dijo. ¿Cómo, bro? Sospechás que es un falso liberal. ¿Qué duda Iglesias. te cabe? Bueno, él dijo que hacía falta una revolución liberal en la Bueno, Argentina. bienvenido, que se vengan a Avanza Libertad todos los que No, quieren... pero Juntos por el Cambio está lleno de liberalismo. Sí. No me digas que junto por el cambio de la Unión. Ellos dicen esto. No. Primero, Te lo voy a poner en estos términos. Se autoperciben liberales. Bueno, ok, que venga Avanza Autoperciben Libertad. liberales. Pero espera, aquel que de pronto, por una epifanía, se autopercibe liberal, cuando hace 2 años nos decían liberalote, te va a poner los pantalones cortos, te va a desgarrar, plateísta, que vengan al redil original, puro del liberalismo, para que no se vuelvan a Pero Primero que hay, nada, la hay gente puede alguna cambiar. cosa que No, mida. pero por eso, si cambió, que venga. Hay, ¿Cómo vamos a ir a un lugar? Ellos quieren que ¿Cómo- vos vayas. ¿Cómo se ¿Cómo mide me voy a ir a un el lugar que se está liberalismo en transmitiendo? sangre? No, El ¿eh? liberalismo en sangre, ¿cómo se divide? ¿Hay un autotest? No. Para ver- Claro, claro. Qué buenas. Tenemos mucho tiempo ya con Laura y Yo va a estoy decir lo hablando mismo. en serio. Estoy hablando, si de pronto han descubierto las bondades del liberalismo, pero que vengan al lugar donde realmente pensamos siempre lo mismo. Y donde yo creo que, como le decía a Waldo Wolf en la última vez que estuve acá, yo creo que hay que hacer campaña diciendo lo que vas a hacer aunque cueste votos. Ahora, Para más que la allá- gente no se más sienta allá- estafada. Más allá de las chicanas, ¿no sería sensato pensar en algo parecido? No digo a una unidad, pero sí a un frente, dado que lo que está enfrente es el kirchnerismo, que A lo ver. quiere, y ellos no se dividen. Yo propuse para esta elección legislativa, propuse en la provincia de Buenos Aires, que fue el lugar geográfico donde competí, que hiciéramos una gran paso todos los anti-kirchneristas contra Kicillof. Y los primeros No que dijeron funcionó. que no fueron juntos, ¿no? No Yo funcionó. propuse la unión de todos contra el kirchnerismo. Yo la propuse, ¿eh? O sea, y sin embargo, juntos dijo que no. Bueno, pero después Macri dijo, me encantaría que Spert Bueno, estuviera con sí, nosotros. claro. Con el diario del lunes, sí, por eso digo, piano. Con esto Quiero ver que de ahora- pronto- Piano, me voy a seguir revisando el tuit de José Luis Espert, a ¿En ver serio? qué decía. Sí, es Ah, re interesante. Apa, es re interesante. bueno, acá estamos. Bueno, no sé si el concepto es claro. Hay que cerrar aerolíneas argentinas. Y decretar cielo abierto. Su déficit, perdóname, no me interrumpa que estoy leyendo un doctor en economía tuiteando. Su déficit ya nos costó 100 hospitales de alta tecnología que hubieran servido para atender a miles de enfermos de COVID y evitar muchas muertes. Aerolíneas Argentinas cuesta vidas, Aerolíneas Argentinas lo es pienso. mortal. No sé si se entiende el concepto. ¿Qué querés hacer con Aerolíneas? Cerrarla. Ah, bien. Porque si los alguno buenos tenía duda. empleados de aerolíneas, que hay muchísimos, van a encontrar trabajo al otro día si al mismo tiempo Argentina comienza a ser un país de cielos abiertos, que venga a volar quien quiera a un país que es el 8º país en extensión territorial del mundo. Los buenos empleados consiguen el otro día. Aerolíneas hoy es el nido de las mafias sindicales más execrables de la Argentina. Ahora, le doy todo su José frente. Luis, el otro día, mira, hablaba con un... Y además yo digo, sí. usted me quiere, a ver, la gente paga impuestos para recibir bienes públicos. Gobierno, seguridad, justicia, diplomacia, Fuerza Armada. ¿Me quieren decir volar
con fondo del Estado es un servicio público, es ridículo. No, pero digo, una cosa es, ¿viste el teorema de Baglini? Que cuanto uno está más lejos del poder, bueno, más dice cosas más audaces, si querés, ¿no? El otro día hablaba con un gobernador y me decía, una cosa es la patria tuitera y otra cosa es quienes tenemos responsabilidades de gobierno, porque uno en un tuit puede decir cualquier cosa, después gobernar ¿Quién es es el gobernador otras ese? cosas. ¿Me lo vas a decir? Bueno, decirle a ese gobernador, Decile, le hablale. digo, Está viendo, obvio que te Está viendo y usted sabe quién es. gobernador, Sabe usted quién es. gobernador que en la- ¿Será Gerardo Morales? No, no sé. Ah, mira, está Laura me parece vamos que vamos a cuidar a Laura, la mire, descubrimos. señor gobernador. Patria Yo soy tuitera. diputado de la Nación, no soy tuitero, ¿sabe? No me falta el respeto. Y sí, pienso que hay que cerrar aerolíneas. Porque por culpa de aerolíneas no se construyeron cerca de 100 hospitales de altísima tecnología que hubieran servido para cuidar y curar a la gente, cosa que a ustedes en general, a los gobernadores, no les importa nada. ¿sí? Bueno, vamos a seguir revisando cómo se dice el reel de Twitter. El reel no. El hilo, el timeline, hilo, el timeline. El timeline. Ah, espera, es un gen. El timeline, como dice José Luis timeline. Esper. A ver si tiene que ¿cómo ver se con lo que dice? hablamos ¿Cómo se recién. dice? Bueno, háganselos. Ustedes saben que en La Nación no decimos malas palabras. Ustedes radicales le votaron todos los presupuestos deficitarios a Macri que nos llevaron a la crisis, que nos descendió a la B, que no, mucha subordinada acá, José Luis, se que me nos fue llevó la al Fondo Monetario Internacional. Si no era mucho Estaba en peor, el baño, cuéntenla boludo. completa. No solo la partecita populista que les conviene. Esto Esto fue pobre para Morales, que Morales, sacó claro, porque todos los Morales- números de la lotería. Morales dijo, me enteré 48 horas antes que Macri iba al fondo, pero aquí me está faltando el respeto, Morales. A ver, hagámonos respetar a los ciudadanos. No te pueden faltar el respeto como nos faltó Morales diciendo que se enteró 48 horas antes del acuerdo con el fondo de parte de Macri. Mentira eso. Lo sabían mejor ellos que nadie que Argentina terminaba en una crisis y que para no incendiarte del todo iba a terminar en el Fondo Monetario como pasó. Argentina creo que tiene 25 acuerdos firmados con el fondo desde el año 60 aproximadamente. O sea, en medio siglo 25 acuerdos. Morales hace cuánto que vive de la política, 30 años por lo menos, 20. Mirá, sabe, nos puede dar clases de acuerdo con el fondo Morales a nosotros, por ser miembro de la política. Lo sabe, lo sabía. Que no nos agarre de boludo, como yo digo ahí. Ok, La lo mala dejo palabra la Jorge digo Luis, yo. ¿eh? La mala palabra la digo yo. Yo sostengo mi contrato todavía. José Luis, cuando hablabas de aerolíneas, tiene el 76% del mercado. 76% del mercado. Y ahora puso una tarifa mínima Sí. para el Sacarse resto. encima la low cost, para fundirlas. Bueno, ¿qué opinión te merece eso? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu- Pero a ver, es conceptual, es sentido común. La competencia es buena, los monopolios son malos, salvo los naturales. Pero forzar los monopolios es malo. Es buena la competencia. Le da mejores productos a la gente, tarifas más bajas. ¿Por qué le vamos a hacer pagar a un pobre, pero miserable del conurbano bonaerense 21% de IVA cuando va a comprar la leche? Nunca va a tomar un avión para financiar aerolíneas. A mí me parece inmoral eso. Claro, esto es un subsidio a los ricos, ¿no? Un subsidio a los Pero es ricos. inmoral. Ponele que no sean solamente ricos los que vuelven a la línea, pero el pobre, y Argentina tiene cada vez más pobres, pagan impuestos para financiar aerolíneas. ¿Vos te parece razonable No, eso? claro que Es un no, delirio. lo que digo. ¿Apoyás, José Luis, en la baja del IVA? A ver, primera cosa. A mí me revuelve el estómago todo tipo de populismo. Hace medio siglo el populismo se hacía, aumentamos el gasto, aumentamos el gasto, aumentamos el gasto. Hace 20 años, planes sociales, planes sociales, planes sociales. Hace 15, los bonos de fin de año, bonos de fin de año en el Estado, quiere decirte, ¿no? Ahora la nueva versión de ese populismo es bajamos impuestos. Ahora, el primer defensor de la baja de impuestos que va a encontrar en el país soy yo, pero al mismo tiempo te digo, decime qué gasto bajás para no profundizar el déficit en un país que está cerca del O default. sea, ¿Vos decís que Milei Javier sería Milei es un populista? No. Yo te hablo del populista de concepto. No me derecha. pongas nombres propios. No me pongas persona. Yo te hablo del concepto. Si vos bajás impuestos, decime que gasto baja porque el agujero fiscal es de 8 puntos el Pero vos querés producto, que no yo te puedes ponga, agrandar. está bien, te pongo los nombres propios de alguien que firmó un proyecto. Milei, Milman, Bullrich. Si no dicen, Waldo. no importan los nombres. El mago sin dientes firmó el proyecto. Sí. Si no me dice cómo va a financiar la baja del IVA, es populismo, es demagogia. Tenés que pagar el costo político de bajar el gasto. A mí me quedó claro. Federico Andajasi, como siempre, tiene algo interesantísimo para contarnos. Esta vez tiene que ver con una festividad, ¿no? Tiene que ver efectivamente con una festividad muy desgraciada lo que sucedió. Estuvieron los Reyes y estuvieron en Rosario. Y la verdad es que no les fue bien. Fíjate, creo que tenemos ahí un video. Ahí están los Reyes, mirá.
terminaron contra la pared, los Hasta los Reyes Reyes. Magos, Apa. ahí siendo Oh. revisados por la policía. ¿Qué pasó? Bueno, una señora venía caminando por la peatonal, le mando un saludo a la gente de la librería, pobre, ahí yo suelo presentar los libros, ver esta imagen para mí es Esperemos que no te doblemente pase lo mismo triste. cuando vayas a Rosario. Bueno, esperemos. Bueno, ¿qué pasó? Una señora denunció el robo de celular y a quién acusó con su índice a los Reyes Magos, o sea, Melchor, Gaspar y Baltasar, y particularmente parece que lo acusó a Baltasar. Pero, a ver, si hay niños frente a la pantalla, por favor, aléjenlos porque voy a revelar una verdad. Era gente disfrazada, yo te voy a decir, era gente disfrazada. Además, no tenían el celular de la señora, pero me parece que es una linda metáfora de la Argentina en general y del peronismo en particular, porque este es un país de gente disfrazada. Es gente disfrazada y que suele quedarse con las cosas ajenas, que no es el caso de estos señores. Pero claro, yo tengo, por ejemplo, la lista de disfraces, por ejemplo, del peronismo a lo largo de la historia. Mirá, tengo acá la lista interesante. de la Casa de Alquileres. A lo largo de la historia, el peronismo se disfrazó de Dios, se puso el traje de Dios cuando se acogió a la doctrina social de la Iglesia, se puso el traje del diablo cuando bombardeó, cuando incendió las iglesias, se puso el disfraz del payador perseguido, recordemos, y después el disfraz de la Inquisición con la AAA, el disfraz del revolucionario con Montoneros, se puso el disfraz neoliberal con Menem, se puso el disfraz progresista con los kirchneristas. Entonces, ante semejante carnaval, ante semejante fiesta de disfraces, no es difícil, bueno, que confundan a los Reyes Magos con ladrones. Perdón, quise decir con peronistas o ladrones. No sé, no lo tenemos muy claro. Ahora lo loco de que decís que está muy bien desarrollado lo que dijiste, es que el propio peronismo no se hace cargo de sus diversos disfraces, ¿no? ¿Te acordás que hace poco Cristina Kirchner dijo, vamos, ¿cómo es que el liberalismo nunca, y esto te atañe, José Luis, ¿cómo es que nunca gobernó? Gobernó con Menem Con el peronismo. durante Sí, pero 10 peor años. aún. Ella peor fue una aún. gran menemista. Claro, defensora pero peor de aún, Caballos. Alberto Cristina, Fernández se pone un disfraz a la mañana, Ah, bueno. se lo saca, se pone otro disfraz a la Feliz. tarde y se pone otro disfraz a la noche. ¿eh? Yo le conté ya 3 disfraces por día, ¿no? Es más, en un mismo discurso se puede cambiar el disfraz Fernández. Por eso vale lo que vale la palabra del presidente. ¿Cómo lo ves vos esto, José Luis? Yo creo que si Argentina no hace lo que hacen los países donde la gente vive bien, vamos a terminar comiendo rebanada de viento. Y lo que hacen los países donde la gente vive bien no es soplar, qué sé yo, mandar cohetes a la luna, digamos, ¿no? O comer vidrio y no morir en el intento. Es simplemente 3 cosas básicas. El mundo es una oportunidad de comercio, hay que dejar de endeudarse, hay que comerciar con el mundo, hay que tener un Estado de un tamaño razonable para que la gente no sea una esclava impositiva, y las leyes laborales tienen que ser lo más flexibles posibles. Dado que Argentina es un gran productor de commodities, por lo tanto no fija ni el precio ni la cantidad. Por lo tanto, adentro tiene que ser todo bien flexible. La economía donde el mercado laboral es más flexible del mundo tiene menos de 4% de desempleo, Estados Unidos. Así que la justicia social está en la flexibilidad laboral, no en lo que tenemos. Ahora, Mira. José Luis, ¿cómo haces con los sindicalistas que tenemos, que creo que debe ser el gran poder intocado de la Argentina, que ni siquiera presentan declaraciones juradas? Son sindicalistas millonarios, empresarios, no digo todos, muchos. ¿Cómo haces para Mirá, hacer una vos- flexibilización laboral? Vos tenés que tener mandato popular para hacer esa reforma laboral. Y para tener ese mandato popular, sin mandato popular no puede hacer nada. Sin mandato popular terminás chamullando. Acá tenemos un sindicalista A que eso quería realmente ir. piensa en los trabajadores en serio. Mira, Esper no Eh, solo mira a cámara más que yo, sino que además me presenta a los Organiza la invitados. mesa. Con lo cual me van a rebajar Canibalicé el salario. programa. Voy a terminar porque como Milei. perdóname, no. No, No te quiero estoy faltar respeto. cargando, te estoy cargando. No me digas que te falta no, el no, humor como algún gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que si no tenés mandato para hacer una reforma laboral, nunca la vas a poder hacer. Por lo tanto, vos tenés que hacer campaña diciendo, vamos a hacer una reforma laboral. Vas a flexibilizar el mercado laboral, vas a permitir negociaciones descentralizadas, que una empresa negocie con sus trabajadores su convenio colectivo, que no sea centralizado como hoy. Que haya democracia sindical, que se termine el unicato sindical. Hay que bajar los costos laborales porque ninguna empresa quiere tomar a nadie. Para con que los costos tomaste laborales. velocidad y lo tengo a Marcelo Peretta que también ¿Eh? quiere hablar. Para que tomaste velocidad y ahora vamos a seguir hablando. Hay mucho liberalismo en la mesa de hoy. Está José Luis Esper y hay mucho doctorado también, que también es doctor. Y está Marcelo Peretta que dice que es
No vamos a entrar en esta discusión ahora, pero dice que es un sindicalista peronista liberal. Y doctor. Y además es doctor, que- pero acá no vamos a hablar de política, vamos a hablar sobre cómo se hace un autotest. Bueno. Cosa que me interesa mucho y espero nunca necesitarlo, por otra parte. ¿Cómo Bueno, se pero hace? está disponible finalmente después de 2 años, ¿no es cierto? Otra cosa incomprensible. Tanto Claro, tiempo. porque en el mundo estos productos, digamos, fueron accesibles y en la Argentina, porque tenemos funcionarios, Levantalo un poquito así no medios nos tapa el grafo. A ver, ahí totalitarios. está, qué bien. No sé si se ve o La que magia de la tele. saco algo para que se vea. Vos tenés un producto acá que tiene un cassette, ¿no es cierto? Y vos podés, a partir de eso, con un hisopo. Paráselo despacito que nosotros no somos doctores en ¿Le vas farmacia a hacer bioquímica, un ¿eh? autotest? No, les muestro si quieren. mostrá, No mostrá. los quiero asustar tampoco, pero le digo que es algo que, así como todos los argentinos seguramente ya se hicieron en un centro de testeo algún tipo de control, se lo pueden autohacer, ¿no es cierto? Y no es algo peligroso, como dice el ministro Kreplak, que además de demorarnos 2 años en traer esta tecnología y que podría haber comprimido toda la situación de 7 horas de cola, digamos, en el sol, de gente que tenía que buscar un resultado y que podría haberse esto descentralizado a través de 4.000 de las 12.000 farmacias o 2.000 de los 6.500 laboratorios de análisis clínico. Es decir, el subsector privado puede colaborar con esto y no que estos centros de testeos públicos, digamos la verdad, también administrados políticamente, particularmente en la provincia por la Cámpora, son los únicos que te dicen qué testear, cómo testear. Es lo que dice, con los hay recursos mucha públicos. polémica con Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Pero no sí. tengas duda. Que está en porque- contra, ¿no? Si ve eso, Kreplak se indigna. Bueno, pero él tiene que entender que el mundo utiliza esto y la gente tiene derecho a acceder y él no tiene el derecho justamente de prohibir a la gente que esto se utilice. No quiere decir que esto resuelva el problema, porque también digamos que estos test hay que usarlos bien, son para gente que tiene síntomas. Recién el representante de la UIA decía algo claro. Esto puede servir para prevenir el ausentismo. 7% de ausentismo nos hace mal al sindicalismo. Porque hay sindicalistas que estamos en contra digamos, del modelo sindical actual y estamos trabajando para renovarlo. Y entendemos que el sindicalista real, auténtico, es el que colabora para que la empresa esté abierta, no el sindicalista fuerte que cierra la empresa, ¿no es cierto? En eso, esto es una ayuda, ¿no es cierto? Porque le das la tranquilidad al trabajador. Porque yo me pongo del lado del trabajador. Si él cree que puede tener o tiene la sintomatología o estuvo cerca de un positivo, si vos no le das un instrumento para tranquilizarlo y prefiere quedarse en su casa, pero perjudica su trabajo y perjudica a la empresa y el país que tiene que producir. ¿Ok? Entonces, en definitiva, las autoridades empujan este ausentismo, empujan el parate económico y laboral, cuando en realidad hay tecnología para colaborar con eso. No digo que terminamos con la pandemia con este tipo Claro. de ¿Cómo autotest. lo usamos, Marcelo? Bueno, esto es... Contanos de vuelta un qué es cada hisopo. cosa, porque Claro, a mí todos me los cuesta elementos esto, ¿eh? esos. Cuento. Esto es un hisopo. No sé si se Sí, ve. se ve esto. bárbaro. ¿Mm? Lo abro mejor, ¿no? Sí. De todos modos, La pregunta es, ¿a se ve- dónde va? Se ve mejor, ¿no es cierto? Si Eso no es lo que te hace muerde- cosquillita cuando Es te lo lo- que En la es nariz. cosquillita, esto va en la nariz, es blandito, digamos, la gente, no son los hisiopos esos duros que había al principio, ya la tecnología ha mejorado a favor del paciente, entonces esto es lo que se introduce en la nariz, ¿no es cierto?, para tomar de la fosa nasal abundante cantidad de muestra, inclusive de ambas, puedes tomar cuando no hay suficiente de una, puedes tomar de ambas, ¿no es cierto?, porque se nos preguntan eso, ¿solamente de una, Marcelo? No. Bueno, eso después lo introducís en este tubito, que también está acá, y mezclás acá. Este tubito tiene un líquido que vos lo podés poner, digamos, a posteriori, que es este líquido que también viene, ¿no es Es como un cierto? No, pero reactivo. pará, Es a un ver. reactivo. Pará, porque a mí estas cosas me cuestan. Me llevo mejor con el Excel y con el Es procesador de como texto. a ver que si con entiendo esto. bien, como una especie de test de embarazo, pero de COVID. Sabés que Y ahí nunca me llegamos. hice Laura de esos. Y ahí llegamos. Este tubito, vamos a suponer que ya tiene el líquido, que digamos, es la mezcla de la muestra que tomé en el hisopo más el líquido y este tubo se transforma en un gotero, ¿no es Pero cierto? pará, la gotita, ustedes no me creen, pero yo lo digo en serio. ¿La gotita la pones antes o después? La ampollita, ¿no? Está diciendo Pablo. No, este es el reactivo. El reactivo más esto, que es la muestra que yo tomé de la nariz, La mucosa, se sí. mezcla acá, Claro. ¿no es cierto? Ahora porque yo estudié comunicación y esto, ¿dónde, Vamos a hacerlo ¿en qué bien. momento lo metes en el...? Vamos a hacerlo bien, así se ve.
en forma práctica. Primero, entonces, primero Ahí pones el está, ahí reactivo. ¿Cómo se- antes o después, mejor antes. Este es el Mejor antes, reactivo, ¿no es cierto? Ah, por Este eso, es el mejor reactivo. antes, eso me confundió. Bien. Este es el reactivo. Bien. Yo tomo la muestra. ¿no es Ya cierto? tomaste la En muestra. nariz, ya tomé, entonces introduzco en el tubito, no sé si se llega a ver bien, Sí. y lo muevo así, lo giro Ajá. para que me estoy tapando a mí mismo, ¿no es cierto? Yo le quiero Ahí decir a está la mejor. gente que nunca hubo tanta gente del otro lado de la cámara prestándonos atención cuando hablábamos. Bueno, A todos ahí está, ustedes voy se lo despacito digo. para que Sí, se sí. vea mejor. Bueno, este saco, le pongo este tapón que oficia de, digamos, de gotero también. Agito, despacito, perdón, que me voy de la cámara. Y Expérmelo ahora como sí si estuviese hablando tengo con Friedman. el líquido. No, en la cámara nos hicieron, creo que en 10 días, 5 veces Sí, el- claro, totalmente. Pone la gotita, Entonces, Ahora que viene el momento agrego- más importante. Agrego 2, 3, 4 gotas, según la marca y según el producto. Hay algunas que tenés que poner 10 gotas, 15, una. ¿Cuánto algunos tiempo lo son con tenés que saliva. dejar en el 15 minutos. Ah, Lo tenés bueno, que es un dejar dato 15 importante. minutos para ver la reacción. Vos dijiste, Laura, el test de embarazo y sí es muy parecido. Ujú. ¿Por qué? Porque el cassette vira y te da un color. Si te da una línea es negativo y si te da dos es positivo. Positivo. ¿no es cierto? Ujú. Entonces, eso es lo que se ve. Cuando el paciente tiene ¿Lo síntomas, podrías repetir, Marcelo? cuando tiene una línea, el resultado es negativo. Y cuando tiene dos, es positivo. Pero claro, estos ¿Cuán test- efectivo es este test, Marcelo? bueno, cuando el paciente tiene o la persona tiene síntomas, yo te diría que supera el 90% la Ajá. efectividad. O sea, es alto. O sea, tenés que tener carga viral para que te lo Claro, detecte. exactamente. O sea, si vos tosés, estornudás, tenés dolor de espalda, tenés problemas de olfato, o sea, tenés la sintomatología típica del COVID, es altamente probable que te dé positivo o que alcances esta efectividad para que el test detecte el positivo. Ahora, si vos estás sin síntoma, por eso esto hay que usarlo bien, y bueno, se pierde el testeo. Y Tengo que eso es muchas lo que preguntas. está haciendo el gobierno. Ojo con este dato. Cuando vos tenés esta cola de gente que termina después en el ausentismo laboral que decíamos recién, es porque a veces hay que guiarla. Cuando llegás ahí al centro de testeo, vos tenés que guiarla. Es decir, un clínico previamente te hace una serie de preguntas y te observa. Si no tenés síntomas, es mejor que no te hagas el test, porque Claro. en definitiva perdiste un recurso que es limitado y en definitiva no va a servir ese resultado. Marcelo, ¿son todos iguales? Mira, los que han aprobado son 4, ahora el ANMAT, porque esto depende del ANMAT, Pablo, y hay digamos, en fila unos 20 más. Por suerte hay muchas marcas y muchos ¿Cuál va laboratorios. la gama de precios? ¿Cuál va a ser? En el mercado de una farmacia yo quiero comprar un... 2.500 pesos, Damián. Pero hay un ¿Cuánto? premium y uno 2.500. baratito. Mira, esto va a depender de la competencia, digamos, Mm. esto es importante que haya muchos. Si hay 4 nada más, como aprobó el ANMAT, y hay poca competencia, lo que van a hacer esos 4 es subir el precio. En cambio, si vos aprobás los 20, que en definitiva la tecnología viene todos en iguales. general de los mismos lugares, ¿no es cierto? Haces bajar el precio. Entonces, de los 2.500 tal vez puede bajar a 1.500. Si hablas con las obras sociales, que eso debería ser CREPLAC en lugar de asustar a la gente que se autotestea, y de pedirle que baje o que cubra un 40% del precio de este reactivo, ¿no? de estos 2.500. O sea, tanto la obra social como la prepaga, ¿no es cierto? Entonces, hay medios para que la gente acceda a esto. No creo y que este las sistema prepagas de cola- tengan ganas de No, no. cubrirlo, pero dicen que no les alcanza la plata. ¿Cuándo tengo que hacerme esto? ¿Cuando tengo algún síntoma? Sí. Exactamente, Pablo. Cuando vos tenés síntomas, este reactivo sirve y el resultado también sirve. Y el resultado también, terminando el proceso, no sé si la cámara lo puede tomar, detrás digamos, del envase o del sobre donde viene el cassette, hay un dato, un número que dice lote. Ese número de lote probablemente, muy probablemente el farmacéutico te lo pida o lo anote con tu DNI y eso después se informe, el resultado se informe, ¿no es cierto? Y eso está bueno. Por supuesto que si la gente
no quiere informar el resultado, está en su derecho, porque la ley de salud le da y de confidencialidad de datos del paciente le da el derecho de negarse. Pero está bueno que de a poco la gente empiece a informar, porque de repente este resultado subido al sistema ayuda a hacer mejores políticas, o esto, no hoy, pero en un futuro puede ayudar a que vos viajes, a que vos ingreses a un show, a un cine, a un evento multitudinario, ¿no es cierto? Esto ayuda. Pero esto recién empezó, el mundo hace 2 años que lo está utilizando. Ese es el precio de, digamos, creer que solamente el Estado puede hacer las cosas, cuando en realidad su sector privado las puede hacer igual que el Estado, o mejor inclusive. José Luis, ¿por qué llegó tan tarde esto? Me imagino que estás de acuerdo con esto. Por supuesto, pero la salud era... Privilegiar la salud no era la estupidez que dijo Alberto Fernández. Encerrarnos a todos, a sanos y enfermos. Privilegiar la salud era testear de manera masiva y vacunar de manera masiva. No importa si era Pfizer, AstraZeneca, Moderna, vacunar. Por supuesto estoy absolutamente de acuerdo con esto, por supuesto. ¿Y con el pase sanitario? No, no estoy de acuerdo. No, eso no. Pero yo pondría énfasis. Lo que pasa es que acá hay una suerte de enfermedad en el gobierno y en la sociedad, que si no es el Estado el que te hace las cosas... está Claro, mal, porque ¿viste? además esto Ya lo la que te gente da Y es, así como es si fuera un autonomía, campo de ¿no? concentración, ahí gente haciendo 3 horas de cola cuando podría ir a la farmacia. Bueno, esto lo que te da es autonomía. Claro. Y eso es lo que tenemos que Claro. lograr. Te da Laura. independencia, Eso es lo que le molesta a te da Kepler. libertad, Sí, libertad. la gente se autonomía. testearía más y se vacunaría más si fuera voluntario. Cuando vos lo forzás, eso, lo obligás a ir a un determinado lugar. Esto del pase sanitario, que no tiene nada que ver con la salud, sino con un control social, la gente reacciona en contra. Entonces, si vos querés que la gente se testee más, se cuide más, se proteja más, eventualmente se vacune más, lo que tenés que es liberar las bocas, que por otra parte la farmacia donde la gente se vacuna todos los años. Yo digo, la gente de PAMI, ustedes sabrán, se vacuna la antigripal en la farmacia. O sea que no es ninguna novedad. Y en los testeos lo mismo, o lo hacen los laboratorios de análisis clínico, o el testeo de glucemia, ¿vieron? El autotest de embarazo que acabas de mencionar, Laura. Eso todo pasa por el farmacéutico. En plan de bajar el ausentismo, ese cassette, ¿yo lo puedo identificar con Damián Dipache y que en definitiva pueda certificar que yo soy negativo y bajar el ausentismo? Totalmente, Damián. Sí. Eso es lo que te da este instrumento. Es decir, lejos de esto ser peligroso, perdón que insista con esta palabra porque es una mala palabra que usó el ministro de Salud, ¿no es cierto?, de la provincia de Buenos Aires. Esto es un buen producto. ¿Por qué? Porque bien utilizado, está vinculado, este número de lote que yo mostré recién está vinculado a tu nombre y documento. Bien. Si yo subo ese dato y el Estado deja de ser, no sé, socialista, totalitario, neocomunista y empieza a entender que el sistema de salud de la República Argentina es mitad público y mitad privado, y los profesionales de la salud que trabajamos en el subsector privado somos formados en las mismas universidades que se formaron los profesionales del subsector público, o sea que estamos igualmente capacitados, sirve esto igual y descomprime, le da solución a los Ahí- empresarios y al trabajador que necesita Ahí, trabajar. ahí quedó claro, ahí quedó claro. José Luis, ¿el gobierno está manejando bien la pandemia ahora? Si es que la está manejando. No. El pase sanitario es parte de la cadena de errores con la cual el gobierno está manejando la pandemia. ¿Qué debería estar haciendo? Bueno, el tema del test, pero debería ser, como decía recién Marcelo, hay 20, los 20, ¿qué 4? Vacunas todas, pero a ver, tenemos no sé cuántas embajadas en el mundo. ¿Por qué no están los embajadores de Argentina golpeando las puertas de todo el mundo para traer vacunas y vacunar de manera masiva? Ahora es muy importante que señales la importancia de la vacunación, porque hay mucha gente y muchos seguidores tuyos en particular que son antivacunas. No, míos no. Yo estoy con una cosa mucho más ecléctica en cuanto a muchas cosas, salvo la economía, donde es muy, muy claro lo que queremos. En el resto, yo creo que la vacuna sirve, pero no estoy de acuerdo con el pase sanitario. No. Perdón, ahora hay vacunas en la Argentina. ¿Vos decís que no? ¿Que no No, alcanza? falta más todavía. Falta más. Pero si la Argentina le está donando vacunas a otros países, por No sé, ejemplo. pero ahí hay algo raro, hay un tongo raro ahí en nosotros crees tenemos que- no crees vacunas. que esos Que números. vos me digas que nosotros donamos vacunas como Argentina exportando autos. ¿Cómo va a ser para exportar autos a Argentina? Bueno, de hecho exporta autos. Está bien, pero ¿eso por qué? ¿Sabes por qué eso? Porque hay un tongo que es el comercio administrado con Brasil. Si no, Argentina no le exportaría auto a ningún país del mundo. Ahora- Exportaría minerales, energía eléctrica, productos agropecuarios, economías regionales, petróleo.
¿Pero vos creés que no debería haber industria automotriz en la Pero, Argentina? ¿eh? ¿Vos creés que no debería haber o que A no estos puede haber? precios, a estos precios vos transformás la industria automotriz en fabricantes de tractores, corta y trilla, sembradora, mosquito, que es un aparato que sirve Sí. para pasar agroquímicos en el campo y las retransformás. No, no tiene que fabricar auto Argentina, no. Eso es un pedo que tenemos en la cabeza de hace 70 años. No, dedícate a lo que sabés hacer. Argentina es Messi jugando al rugby en lugar de al fútbol. Te va a ir mal siempre si a Messi lo pones de pilar de los Pumas, por ejemplo. Claro, pero a la vez ahora no hay dólares para importar autos. De hecho, Claro, lo vos que más se fijate- lleva vos es el fijate sector que la más dólares se lleva. ridiculez que planteas, el tema que vos planteas es ridículo. Nos cansamos un siglo de hablar de la sustitución de importaciones. Si la sustitución de importaciones funcionara y no era el pescado podrido que es en realidad, que es un curro para algunos y mal para muchos, vos estarías lleno de dólares en Argentina. Porque hace un siglo que estamos en sustitución de importaciones. ¿Dónde están los dólares de haber sustituido importaciones en un siglo? No están en ningún lugar porque es falso, no existe, eso es un curro. ¿Es un curro de quiénes? De los que compiten con el resto del mundo que no les gusta, entonces golpean la oficina del secretario de Comercio, director de aduana, ponemos un arancel acá, prohibimos la importación acá para fijar el precio que quiero. José Luis, Y a la larga terminó funcionando mal José porque Luis, siempre está con falta de ¿estás bien dólares. con Milei o estás peleado? ¿Cómo? Con Milei, ¿estás bien o No, estás estoy peleado? muy bien. Igual te lo preguntan todos los días, ¿no? Sí, pero bueno, siempre contesto lo mismo, porque estamos No, bien. no, porque a veces no quieren participar de reuniones, de entrevistas juntos. No, y- perdón. Ahí quiero ser claro. Yo siempre digo que sí, ¿eh? Ujú. Siempre digo que Bueno. sí. Y Javier dice Claro. que no. Y Javier dice que no. Bueno, vos decís, no queremos estar juntos. No, yo siempre dije que sí. ¿Y cuál Siempre crees que es Y el te éxito? invitamos A para ver, el lunes por- que viene a vos y a Javier juntos acá pueden venir. Yo Sí. vengo. Vamos a yo darle un vengo. poco de tren y Yo de vengo. espacio. por- Bueno, nos estamos vengo. yendo. Bueno, se nos agotó el tiempo. Tenía varias vengo. preguntas para Sí, hacerle. Gracias, sí. Marcelo. Gracias, José Un Luis. placer, chicos. ¿Querés dar Buenas la mesa? noches. Muchachos, haría puñitos si no estuviesen estos vidrios porque Así, mira. terminamos la primera semana y que creo que bastante bien. Bueno, nos encontramos el lunes a las 21.